Hoy es 15 de septiembre del año 2014, una noche especial para muchas y muchos mexicanos, tanto fuera del país como dentro de él, porque se conmemora un aniversario más de el inicio de la Guerra de Independencia en 1810. Para quienes nos ven fuera de nuestras fronteras y no les es muy familiar qué sucede en la noche del 15 de septiembre en México, pues bueno, habría que remontarse a 1810 para entender que el llamado padre de la patria, Miguel Hidalgo, un cura, arengó a la población a levantarse en armas contra la corona española con un estandarte de la Virgen de Guadalupe diciendo, bueno, ya saben, que muere el mal gobierno y una serie de situaciones, y a eso se le conoció como el Grito de Dolores. Desde entonces, aunque bueno, ese día inició la Guerra de Independencia, terminó en 1821, 11 años después. 11, curioso. Desde entonces se celebra en el país, en la noche del 15 de septiembre, la ceremonia del grito, donde, bueno, pues se trata de remembrar aquella hazaña independentista en este país, y tanto el presidente de la República y todos los demás hacia abajo, gobernadores, presidentes municipales, etcétera, delegados, en fin, se paran en su respectiva demarcación y gritan exactamente lo mismo: y vivan los héroes que nos dieron patria, y viva México 3 veces, y todo el mundo grita viva, y truenan cohetes, y hay una fiesta gastronómica, y una fiesta musical, y bueno, una verbena popular. Esto se lleva haciendo muchas décadas. Y bueno, pues ha ido, si quieren ustedes, degenerando un poco, pero bueno, al final siempre es el mismo asunto, ¿no? Donde todo mundo recuerda la independencia o el inicio de la Guerra de Independencia para lo que hace unos 200 años nació algo que se conoce como México. México, una nación muy joven en relación a naciones europeas, naciones asiáticas, etc. Y este concepto de México en realidad solamente tiene 200 años. Nosotros los mexicanos somos pues prácticamente muy jóvenes como concepto. Y el mexicano no es aquel maya, ni mexica, ni tolteca, ya quisiéramos. Esos eran mexicas, mayas y toltecas. El mexicano tampoco es el español o el europeo, porque no lo es. Francés en alguna época del porfiriato, norteamericana, refiriéndome a los gringos en épocas más recientes. Pues en realidad no lo somos la mezcla de todo eso, ¿no? En fin, se celebra el nacimiento de México y de la independencia de un gobierno. Decía mi padre, ¿qué pasó en aquella Guerra de Independencia? Por cierto, él, oriundo de las tierras de donde se querían independizar los mexicanos, él decía, lo único que pasó fue que el poder pasó de manos de unos hijos de la chingada extranjeros a unos iguales pero mexicanos, ¿no? Es exactamente lo mismo, nomás cambió de manos y de bandera, pero de ahí en fuera no pasó gran cosa, porque pues el país sigue exactamente igual, o peor. Ahora ya no es, ya no somos colonia, o México ya no es una colonia española, ahora es una colonia estadounidense, pero pues bueno, y europea, y de todos los que tienen interés en este país. Pero bueno, pues hablar de independencia en realidad sería hablar de una estupidez. Lo que se pudiera llegar a celebrar es el nacimiento de una nación, pero no una independencia, porque la independencia pues en realidad no existe. Y hoy, con todas las leyes que fueron modificadas para seguir beneficiando a los de afuera, pues ¿de qué independencia me están hablando? Pero bueno, eso será tema de otra intervención, quizás en otro momento. En realidad lo que a mí me llevó a acercarme a ustedes con estas ideas, para transmitirles estas ideas, es justamente esa palabra independencia. Porque creo que valdría mucho la pena realmente reflexionar qué tanto somos independientes. La verdad es que como país no, pero ¿y como personas? ¿Como seres humanos? ¿Como individuos? ¿Somos independientes? Habría que pensar qué es la independencia o qué es ser independiente. De entrada, yo podría definirlo como el ser independiente es hacerse responsable de uno mismo y
asumir las consecuencias de ello. Porque de repente puede llegar a ser fácil fácil entre comillas, hacerse responsable de uno mismo, pero asumir las consecuencias de ello no cualquiera está dispuesto o dispuesta a aceptarlas. ¿Qué sucede? Nosotros nacimos, ya lo he explicado en otras intervenciones, nacemos en blanco y entonces llegamos justo al seno de una pareja, de una familia que tiene una cosmovisión, una forma de ver la vida muy determinada. Para ellos es bueno ciertas cosas y es muy malo ciertas cosas. Para ellos está muy bien ser de esta forma y muy mal ser de esta otra. Todas las familias en toda la historia fueron y seguirán siendo así. Entonces llega un nuevo integrante de la familia y entonces tratan de domesticarlo. Y entonces le enseñan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si haces tal o cual cosa, te vamos a aceptar y te vamos a querer. Si haces tal o cual cosa, te vamos a castigar y te vamos a despreciar y te vamos a rechazar. ¿Ok? Ahí es en donde nosotros empezamos a asumir estas creencias que no son nuestras. Son de nuestros padres, son de nuestra familia, de la sociedad en donde nacimos, de las costumbres y las tradiciones propias de nuestra cultura, de la cultura donde llegamos, pero no son necesariamente nuestras. Pero sí crecemos. Cuando entramos a la escuela o empezamos a convivir con otras personas, pues nos empezamos a dar cuenta de que, caray, pues en la familia de fulanito de tal no es lo mismo. Allá sí los dejan comer tal cosa y ellos piensan que esto está bien o mal, y no como en mi casa, por ejemplo, ¿no? Ellos sí pueden ver este tipo de contenidos en la televisión y yo no, etcétera, ¿no? Empezamos a ver otras realidades, más allá de la que nos fue enseñada a nosotros, que asumimos como propia, ojo, pero que solamente fue un aprendizaje, nada más. Ese aprendizaje nuestra mente inconsciente lo guarda y lo protege toda la vida contra todo y contra todos, porque con eso lo programaron, esa información lo programó, punto. El inconsciente no sabe si está bien o si está mal, si es positivo o es negativo, es lo que recibió y punto. Y si sigue esa información guardada en el inconsciente es porque recibimos alguna ganancia al seguir viviendo con base o conforme a esa instrucción. Es decir, cada vez que, por ejemplo, tuve una madre alcohólica, entonces cada vez que me emborracho, me estoy sintiendo cerca de mamá. E inconscientemente soy aceptado por mamá, porque mamá bebe, entonces yo también al beber, entonces estoy siendo parte del clan, ¿ok? A eso me refiero. Bueno, resulta que vivimos años creyendo que eso que nos dijeron que somos es lo que somos, cuando en realidad es un error. Es lo que aprendimos, pero no lo que somos. Y viene una etapa en la vida en la que nos tenemos que confrontar contra ello invariablemente, que es la adolescencia. Esa etapa que puede ser el terror para cualquier padre o madre, sobre todo padres o madres que no han logrado ser ellos mismos, que todavía no se han independizado de su propia familia y que consciente o inconscientemente siguen cumpliendo las normas. Y de repente llega un vástago y, oye, te está saliendo de la norma, te está saliendo de lo impuesto. Eso de entrada a mí me genera crítica por los demás, de los demás. Oye, ¿cómo es que tu hijo hace tal cosa? Ay, todo el mundo se escandaliza, ¿no? ¿Cómo es que tu hijo, qué raro? Oye, ¿por qué usa el pelo así? Ay, ¿por qué anda con esa chica? Se hizo un tatuaje. ¿Ya saben? O sea, todo ese tipo de cosas a mí me genera un problema. No a ti. Yo quiero tenerte dentro del sistemita familiar para yo seguir siendo aceptado o aceptada. Nada más. Entonces en la adolescencia, cuando de manera natural nos enfrentamos contra esto, ponemos freno de mano y decimos, a ver, momento. Todo esto está bien para mamá. Y esto está mal para mamá. Esto está bien para papá y esto está mal para papá. Pero ¿y para mí? O sea, esto está bien para mamá, pero no para mí. Esto está mal para mamá, pero no para mí. Es que las niñas buenas y decentes tienen que llegar vírgenes al matrimonio. Pues eso estará bien para mi mamá y mi abuela, pero no para mí, dirá alguna mujer.
Yo quiero conocer, quiero explorarme, quiero vivir mi sexualidad, lo cual no quiere decir que sea una prostituta, como si eso fuera también, bueno, en fin, un pecado mortal, ¿no? Tampoco quiere ser que no respete mi cuerpo, que sea, bueno, vamos, lo peor del mundo. Simple y sencillamente quiero experimentar, quiero vivir, quiero aprender por mi experiencia, no por lo que ellos me dijeron. Ahora, si les gusta o no, pues ese ya será problema de ellos, pero eso lo piensa la mente independiente, no la mente apegada, que diría, no, entonces no lo voy a hacer porque entonces inconscientemente ya voy a dejar de ser lo que mamá y abuela y papá quieren de mí. Entonces voy a ser una mojigata reprimida, con mi sexualidad reprimida y con un carácter espantoso, pero pues de esa manera estoy siendo aceptado o aceptada por... Oye, en mi casa, pues mira, todos son muy pulcros, muy bañaditos, muy arregladitos, pero a mí me encanta tener el cabello largo y etcétera, ¿no? Y me gusta mucho el metal y me estoy proyectando un poco, pero porque ahí no les gusta, entonces quiere decir que yo estoy mal. Pero sí hay un choque interior, ¿no? El decir, esto es lo que está bien en casa y necesito su aprobación y necesito su reconocimiento y necesito su amor. Y esto es lo que está bien para mí. Pero todavía no me doy cuenta de que a lo que tengo que aspirar es a que esté bien para mí, no para ellos. Porque ellos se van a morir. Porque a ellos no les voy a terminar de dar gusto nunca. Tengo que darme gusto a mí, porque para eso nací. Porque soy yo, no soy ellos. Sin embargo, la adolescencia es un problemón porque pues todavía no tienen la suficiente conciencia como para poder determinarlo y verlo con mayor facilidad. Llega un momento en la vida en que dices, pues bueno, si soy yo, si les gusta, bien, y si no, también. O sea, van a tener dos problemas: enojarse y que se les quite, ¿no? En fin. Una vez que pasa la adolescencia, si nuestros padres fueron represores, lo suficientemente represores como para que nosotros no formáramos nuestro yo, nuestra propia identidad y siguiéramos siendo unos borreguitos de ellos, pues entonces vamos a vivir muy frustrados, vamos a vivir esclavizados por ellos y por las creencias, no por ellos, pero sí por las creencias que depositaron en su momento. En realidad el que se está esclavizando es uno mismo, porque de niño no te queda de otra, pero ya cuando eres adulto, entonces ya puedes elegir. Pero de repente te das cuenta de que es muy cómodo el no elegir y que los demás sigan eligiendo por ti. Es muy cómodo y te metes en esa zona de confort en la que dices, bueno, mira, sí, no está divertido ir a misa los domingos porque no creo en una palabra de lo que dicen en ese lugar. Pero si a cambio de eso mi mamá me compra ropa, me paga el carro, me da la universidad, me deja salir con mi novio, etcétera, pues puede hacerlo, ¿no? ¿O por qué no? O sea, entonces la zona de confort. Estoy jugando a que tengo una religión, pero en realidad me vale madre. Estoy desaprovechando la oportunidad de buscar mi propio desarrollo espiritual, que no lo voy a encontrar en una religión, en cualquiera, en ninguna. Entonces, ¿por qué lo hago? Pues por comodidad. Porque es que está más cómodo ir a jugar a la espiritualidad 1 hora a la semana en misa y entonces darle a Dios, depositarle a Dios, al Espíritu Santo, a la Virgen y a quien tú me digas la responsabilidad de hacerme feliz, de darme salud, de hacerme próspero, de mandarme a la pareja ideal y no encargarme de ello por mí mismo. Ahí es en donde las cosas ya no están funcionando del todo, ¿no? Es una zona de confort, lo cual quiere decir que es cómodo, más no plena, porque hay muchos problemas ahí adentro. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no logramos independizarnos cuando somos adolescentes, pues vamos a vivir siendo esclavos de nuestras propias creencias y de nuestra propia comodidad. Y a eso le vamos a llamar felicidad, realización, éxito, excelencia. Porque entonces, ok, sí, muy bien, mi papá decía que yo tenía, como mi papá baby boomer, ¿no? De esa generación donde los baby boomers, lo máximo en la vida era meterse a trabajar a una gran empresa, producir, tener su dinerito, la seguridad social, un crédito, un automóvil y listo, ¿no? Eso era lo mejor para ellos. Entonces, con esas ideas me educaron
Sobre todo, por ejemplo, que ahorita hablo de generación, los baby boomers, a los generación X como yo, así nos educan y de repente habíamos algunos que decimos, espérate, no, pero eso de los corporativos, las empresas, la esclavitud y el grillete moderno, no es como para mí, no es para mí, pero entonces eso está mal, ¿no? Y ese es un problema, pero vamos a pensar que lo asumes, ok, ya no quiero tener problemas con nadie, porque eso es lo bien visto y así voy a ser bien aceptado y voy a ser completamente infeliz. Pero hacia afuera voy a sentir confort. Voy a ser aceptado por papá, por mis cuñados, por mis hermanos, por mis amigos. Y cuando digan, no, pues es que yo trabajo en fulana de tal empresa y por dentro es que odio mi maldito trabajo, pero por fuera qué lindo se ve, ¿verdad? Ay, trabajas ahí, órale, wow, te va a ir muy bien, etcétera. Eso paga la infelicidad. Y entonces, como soy muy infeliz, estoy normalmente ansioso. Y el fin de semana que hago, compro, como. ¿En dónde? En los lugares aceptados por los demás. Oye, te estás envenenando con lo que estás comiendo, no importa, pero prefiero eso a salirme del redil. Tengo que ir a la comida familiar, no soporto a los cabrones que son de mi familia, pero tengo que ir a la comida familiar porque, bueno, pues es parte de, ¿no? Y entonces estás en la zona de confort donde no te encuentras ni a ti mismo, ni eres feliz contigo mismo, mucho menos pleno, pero estás quedando bien con el mundo de afuera. Es decir, buscando encajar en diferentes mundos exteriores cuando no encajas en el propio. Y cuando no encajas en el propio, no encajas en ninguno. Entonces, ahí hay un grave problema al que nos enfrentamos cuando no logramos alcanzar la independencia, que es hacernos responsables de nosotros mismos y asumir las consecuencias. De lo primero que nos tenemos que hacer responsables es de ser yo, de crear mi propia identidad. Punto. Tomar lo que sirve de papá y mamá, tomar lo que me gusta del entorno, tomar lo que me gusta de la cultura, qué padre, sí, pero el resto, eso lo construyo yo, eso lo determino yo, porque soy yo, porque es mi vida, porque es mi cuerpo, porque es mi espíritu, es mi misión, es lo que yo quiero hacer, no lo que ellos me impusieron, por hacerme un bien, porque me aman, sí, pero al final no es más que una imposición. Lo ideal sería tener padres comprensivos que nos dejaran confrontarnos contra sus imposiciones y tomar nuestras propias decisiones. Apoyarlas, darnos su punto de vista, guiarnos por supuesto, pero permitirnos tomar decisiones. Y eso no es muy común. Eso no es muy común, sobre todo con los padres que tampoco tuvieron esa oportunidad. ¿Y quiénes no tuvieron esa oportunidad? Bueno, pues la mayor parte del planeta. La mayor parte del planeta que ha sido domesticado, no solo por sus padres y su cultura, sino por el sistema. Y aquí nos vamos a un escalón superior. ¿Por qué al sistema le conviene domesticarnos? Pues porque entonces somos, en primera, creemos que siempre los vamos a necesitar, igual que a los padres. Imagínate que un padre y una madre tienen hijos porque les dijeron en la escuela que el ciclo de vida de las personas es naces, creces, te reproduces y mueres. Y si no me quiero reproducir, ¿qué? O sea, las otras tres no las puedo evitar, pero es así. Y si no quiero, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Pues ya vas en contra del sistema, ¿no? Entonces, pues bueno, te reproduces. Inconscientemente a lo mejor un padre tendrá es que yo no quiero estar solo en mi vejez. Yo quiero estar acompañado. Entonces voy a tener un hijo para no estar solo. Y cuando el hijo empieza a separarse del padre, y cuando el hijo empieza a independizarse, el miedo del padre y de la madre es de quedarse solos y quedarse con la chancluda o el barrigón que tienen al lado, que lo único que los une ahora son sus hijos porque ya no tienen nada en común, es si se van, ¿y ahora qué va a ser de mí? Entonces no se vayan. Y eso es algo muy latino, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y entonces es cualquier cantidad de chantajes y manipulaciones para que no se vayan los vástagos y entonces me quede yo con la maldita mala suerte de estar conmigo mismo o conmigo misma. Voy a hacer hasta lo imposible para hacerle sentir a ese hijo o esa hija que me necesita, que sin mí no puede, porque donde se vaya entonces se va a llevar mi vida y mi proyecto de vida y lo que me queda, porque no tengo yo una individualidad propia, ¿no? O sea, no logré independizarme, entonces pues es lo que estoy buscando en mis hijos. Voy a hacer hasta lo imposible porque no aprendan a valerse por sí mismos.
Ya vienen los problemas. ¿Para qué te vas a ir si aquí lo tienes todo y no te cobro ni renta? Absurdo, ¿no? Pero existe y es real. ¿Qué le vamos a decir al hijo cuando se quiere independizar? No, ¿cómo? No, por Dios. Que se independice. Es que es lo que tiene que ser, es lo que tiene que suceder. Pero a muchos padres les da un terror terrible porque ellos mismos no son independientes. Entonces nos generan esa necesidad de que sin ellos no podemos. Sin ellos no podemos. Nos meten esa creencia. Y entonces dependemos de ellos en absolutamente todo para decidir, para elegir una pareja, para elegir un trabajo, económicamente, en fin. Porque aparte el chantaje es brutal. ¿Qué pasa con los gobiernos? Lo mismo. De repente los gobiernos surgen porque nos dijeron que sin ellos no podemos. No podemos, claro que podemos. Por supuesto que podemos. Pero nos dijeron que ellos tienen que poner el orden porque nosotros somos incapaces de hacerlo. Que ellos tienen que decirnos qué está bien y qué está mal. Y aparte procurar la justicia porque nosotros somos incapaces. ¿Qué tal? Pues exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa en la escuela? Igual. Nuestros padres incapaces de educarnos van y nos botan a la escuela para que nuestras maestras y maestros nos eduquen. ¿Y qué sucede? Ellos mismos están depositando su responsabilidad en alguien más. ¿Y qué pasa entonces? Que nosotros aprendemos a creerle más al maestro y a la maestra y todo lo que nos digan. Todo lo que nos digan. Porque ellos fueron quienes nos criaron, nos educaron. Pues está frito. Y entonces, ¿qué pasa? Que voy, acompaño a la religión, a cualquier celebración religiosa, de cualquiera que ella sea, a los padres, y los padres ahí están dándose golpes de pecho y orando, viendo a la Meca, o haciendo Shabbat, o lo que sea, pidiéndole a Dios que Él resuelva los problemas. Qué frito está eso también. ¿Por qué no lo resuelvo yo? Dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, ¿cuántas veces la divinidad, el mundo, la vida, el destino, como ustedes le quieran decir, nos pone las cosas en bandeja? Es nada más, levántate de la cama, huevón, y hazlo, ¿no? Ya toma una maldita decisión, no voy a bajar yo a moverte las patas, es lo único que te hace falta, ¿no? Pero no nos hemos querido dar cuenta de que en realidad no somos independientes. Porque entonces ahora le cedo al mercado y a los corporativos que tomen las decisiones por mí, que me digan qué está de moda, qué colores debo usar en esta temporada, cómo debe de ser mi cabello, cómo lo debo de teñir, cómo lo debo cortar, cómo debo de hablar, qué cosas tengo, qué artículos tengo que comprar o poseer para poder ser de determinada forma. Y entonces tampoco soy independiente porque ellos deciden por mí. Y no soy yo el que dice, esto me gusta y esto no me gusta. Esto va conmigo y esto no va conmigo. Creo que es positivo incorporar esto a mi vida o no. No, eso no lo hago. Simplemente como autómata, como borreguito. Sí, señor, voy, compro y hago, ¿no? ¿Qué pasa con los medios de comunicación y qué pasa con los medios de comunicación y entretenimiento? Ellos me dicen también en qué creer, y me lo disfrazan de manera de una serie o en una película, pero al final no es más que doctrina. Ya no hablemos de los noticiarios, ¿no? Donde me dicen, esto es lo que está pasando y estos son los buenos y estos son los malos. Tienes que votar por este o no. Lo mismo con las series y con las películas, etcétera. Están llenas de una doctrina. Nos están adoctrinando, bueno, a quienes las ven. Y no nos damos cuenta porque todos esos mensajes los recibe nuestro inconsciente. Al final tienes que aceptar a tal tipo de persona. Los guapos y las guapas son estas. Estos son los buenos, estos son los malos. Los diferentes son estos, etcétera, ¿no? Eso también adoctrina y también hace que seamos dependientes de lo que ellos nos dicen, porque si no, no podríamos tomar decisiones por nosotros mismos. ¿Qué pasa con la ciencia? Lo mismo. La ciencia al servicio de el capital, ¿no? Al final es eso, la ciencia al servicio del capital, que nos dice, miren, esta es la historia, así fue. Ahorita les conté brevemente al principio lo de Miguel Hidalgo, pero bueno, póngale un asterisco, porque muchas cosas de esas no sucedieron como nos las contaron, y de ahí para el real. O sea, simplemente el origen del ser humano. ¿De dónde viene el ser humano? O sea, desde ahí están manipulando la historia. Entonces,
ellos nos dicen qué creer y qué no creer. Y entonces alguien tiene una tesis diferente y si está avalada por la ciencia será aceptada. Y si no, no es más que un charlatán más. Porque la ciencia se niega a creer muchas cosas que no le conviene a gobiernos, banqueros, corporativos, etc. Y hoy trabajan nada más para satisfacer las necesidades de ellos. ¿Cuántos trastornos psicológicos, patologías mentales se han inventado para vender pastillitas? Muchos, porque es un gran negocio. Entonces ahí pones también la medicina, la psiquiatría al servicio del mercado. No se digan, por ejemplo, cuando la ciencia, a través de la educación, nos empieza a meter en la cabezota lo único que tienes que hacer es trabajar para una empresa transnacional. O sea, tú estás estudiando esta carrera universitaria para trabajar o para el gobierno o para un gran corporativo, porque eso es éxito, eso es triunfo. Y pues poco a poco nos vamos dando cuenta de que eso está muy lejos de la realidad. Habrá para quienes sí, para quienes hayan nacido para eso, pero vemos muchos que no. Y no por eso somos unos perdedores o unos fracasados o unos mediocres, sino que el sistema nos educa para eso, para ser esclavos, porque produce y produce cosas que enferman y que dañan, que otros las vendan para que nosotros ganemos dinero. Yo voy a ganar miles de millones de dólares y a ti te voy a pagar un sueldito en pesos y además te voy a quitar la mitad para pagar impuestos al gobierno que me permite seguir haciendo esto. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Hacerlo te hace cómplice de eso. Y eso es algo que tampoco nos confrontamos muchas veces. Al permitirlo y al formar parte del sistema, pues eres parte del problema, no la solución. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que independizarnos nos hace transformar el sistema y no perpetuarlo. Porque de repente nos damos cuenta que estamos metidos hasta las cachas en el sistema. Y miren, pues, de pronto, ¿cómo no hacerlo, no? O sea, tendríamos que vivir en otro planeta. Pero podemos vivir de manera más responsable. Responsable primero con nosotros mismos, ¿se acuerdan? Independencia igual a hacerte responsable de ti mismo. Pues empieza por hacerte responsable de ti mismo y de esa forma vas a empezar a ser responsable por las decisiones que tomas también y las consecuencias que eso tenga. Porque el realmente empezar a darte cuenta de que no necesitas a tu familia, las creencias y el apego a la familia, a eso me refiero, de que no necesitas ir quedando bien con todo el mundo, de que no necesitas al Estado para vivir una vida ordenada y próspera, sana, que no necesitas a los medios de comunicación y entretenimiento, ¿se dan cuenta? De que no necesitas al fútbol y a las novelas, de que no necesitas estar vestido según la temporada otoño-invierno, de que no necesitas un iPhone 6, de que no necesitas todo lo que crees que necesitas, que no son más que alimentar tus deseos, de que no necesitas una religión para tener una vida espiritual plena y activa, de que no necesitas ni siquiera de una educación formal dentro del sistema para poder conocerte a ti mismo y toda la riqueza y todo el poder que tienes en tu interior. En ese momento te haces independiente. No quiero decir que le tienes que decir a todo adiós, no. Una buena manera de comenzar es confrontarte con ello y ver qué has sacado de positivo de todo esto. Porque entonces es bien fácil salir a la calle un 15 de septiembre y gritar ¡Viva México! Somos independientes, cuando el país no es independiente y tú muy probablemente tampoco. Sigues siendo dependiente del exterior por terror a meterte en ti mismo y animarte a ser diferente. El independiente hoy es diferente. El independiente hoy es valiente porque se atreve a ser sí mismo sin estar esperando quedar bien con los demás y tampoco sin dañarlos, por supuesto. Simple y sencillamente soy
yo. Y entonces estoy bien aquí adentro, pero una de las consecuencias de estar bien aquí adentro es que quizás allá afuera empieces a estar mal. Pero qué bueno, porque entonces tienes la oportunidad de reciclar esas personas con las que has convivido tanto tiempo. Si no tienen nada en común, si no satisfacen expectativas y deseos, pues entonces ¿para qué? Bye, con permiso. O sea, no tienes que estar esperanzado a ellos. No pasa nada si no, o sea, si vas y anulas tu voto. No digo que no votes, ve y anula. No pasa nada. No pasa nada si en lugar de esperar a que pase el camión de la basura a limpiar tu calle, pues mejor tú separas la basura en tu casa y no tiras basura en la calle. O sea, no necesitas al Estado para hacerlo. Caray, es que la reforma energética, qué terrible. Sí, qué terrible, pero pues no necesitas un carro para ir y venir todo el tiempo, ¿no? La gasolina. Puedes instalar paneles solares en tu casa. Oye, es que qué bárbaro, la alimentación, mira cómo está de gorda la gente y la obesidad y todo eso. Sí, pues no tienes que tragar en McDonald's y en Pizza Hut y en Domino's. O sea, no es necesario. Ni tienes que tomar Coca-Cola, aunque sea de esta Life, ¿ya? Su campañita ahí, supuestamente muy natural, es veneno también, es veneno, punto. No le demos más vueltas. No tienes que tomar café de Starbucks, que es veneno también. O sea, no lo necesitas. Y eso es ser independiente. Ahora, siempre he pensado que en los extremos, en lo polarizado está la neurosis. Bueno, no lo he pensado yo, más bien se la compro a grandes autores que sí lo han dicho. Estar metido en el sistema hasta las cachas es un extremo. El otro es salirme del sistema, absolutamente. Y no estar dentro del sistema y vivir en una isla desierta, sin contacto con nadie. Y ambos son los extremos. Y no creo que en los extremos, en lo polarizado, en la dualidad, se encuentre la salida. Habrá que buscar los matices. El blanco o el negro no son la respuesta. ¿Cuántos cientos de grises hay entre uno y otro? Ahí está la respuesta. Pero esa la tienes que encontrar tú, atreviéndote a vivir, atreviéndote a experimentar, atreviéndote a salir de la zona de confort, de cumplir lo que papá, el gobierno, la religión, Dios o tu país te dicen. Y tu país no es más que otro maldito invento. Todos somos seres humanos, todos. Y lo que le pasa a alguien en Afganistán me afecta a mí de una u otra forma. Y lo que le sucede a alguien en la Gran Bretaña me afecta a mí de una u otra forma. O lo que pasa en Corea del Norte o en Cuba o en Nicaragua. O sea, en todos lados somos seres humanos. Los países solamente son un invento para separarnos y dividirnos. El nacionalismo apesta. El nacionalismo lo único que hace es enfrentarnos. Y cómo lo alimentan con el fútbol y con todas estas competencias entre países. ¿Se dan cuenta? Encuentros internacionales, carambas, todos somos seres humanos, todos somos habitantes de este planeta y de todos depende que esto cambie de era hacia una nueva era de luz o se quede sumido en las tinieblas. Más allá de si eres chileno, si eres brasileño, si eres sudafricano, si eres de Madagascar o de Australia, eso vale madres, todos vivimos en el mismo planeta. El nacionalismo y el pintarte con los colores de tu patria apesta. Qué maravilla las culturas, eso es otra cosa. Y el poder mamar conocimiento de culturas, que no importa si fue en Egipto, si fue en Grecia, si fue en Roma, si fueron los queros, si fueron los mayas o si fueron los indios nativos del sur, en Dakota, o sea, no eso qué importa de dónde sean. Qué maravilla que todos podamos extraer del lugar donde nacimos toda esa riqueza y después compartirla, intercambiarla. Eso nos haría mucho más ricos y a la vez independientes, en lugar de estar peleando, luchando y gritando por una dependencia, por una independencia que en realidad es una dependencia disfrazada, ahora a una bandera, a unos colores, a una frontera. Qué limitado y qué jodido está eso. Eso no nos va a llevar a ningún lado tampoco. La verdadera independencia está en extraer lo mejor de cada quien y en compartir lo mejor de nosotros mismos. Ahí estamos hablando de realmente podemos llegar a ser independientes y a valernos por nosotros mismos. Así es que vivan las tradiciones de cada lugar y que cada quien pues se acerque a ellas o no como mejor le convenga. Esto no es más que una mirada
distinta hacia lo que hoy en este país, en donde nací y en donde vivo, se celebra la independencia, que no es más que atolito con el dedo. Habrá que empezar a atreverse a ser independientes, pero desde aquí adentro, de independizarnos de todas esas creencias y de todos esos yugos que nos han puesto, para realmente poder ser libres y asumir las consecuencias positivas que tiene eso. Nos vemos la próxima.